Nuevamente, buenas tardes a todas y a todos, y también saludamos al verificador del INE que el día de hoy nos acompaña. A nombre de la Secretaría de Igualdad de Género y la maestra Karen Quiroga Anguiano, les damos la bienvenida al curso virtual La importancia de los instrumentos para las mujeres y sus derechos, sesión 5, que lleva como nombre Convención de Belén do Pará. Antes de comenzar, quiero dar unas indicaciones. Es muy importante poner en el chat los siguientes datos: nombre completo, edad, correo electrónico, teléfono y entidad federativa, ya que estos datos nos ayudan para generar sus constancias. Asimismo, se va a compartir en el chat el cuestionario, el link del cuestionario de entrada, y terminando la sesión, el cuestionario de salida. También les solicitamos, por favor, que nos apoyen con sus respuestas. A lo largo de la sesión estaremos compartiendo también la liga del material didáctico. Recuerden mantener sus micrófonos apagados durante toda la sesión. En caso de que quieran intervenir, solo deben de levantar la mano o bien realizar sus comentarios en el chat. Y pues bueno, buenas tardes, licenciada Ana Fátima, bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sí pueden poner el micrófono para contestar, no sean así. Se siente muy feo estar hablando con puras caritas negras y con puros nombres, ¿no? Entonces sí se siente bonito que me digan, sí, aquí estamos. Si no quieren aprender su máquina, lo entiendo. También se hace por cuestiones de internet, pero sí me gustaría saber que no estoy sola y que no estoy hablando como melolico. ¿Alguien que me quiera contestar? Bien, gracias. Todo bien, gracias. Sí, aquí Muchísimas estamos gracias. presentes. ¿Cómo les ha ido con las clases? Pues ha tenido muchos durante todo este tiempo, pero son temas complicados, pero tratamos de aprender lo más que se pueda. ¿Me pueden decir que es un tratado? Mm, No les estoy pidiendo demasiado, solamente que me digan que es un tratado internacional. ¿Qué es un tratado ¿Acuerdos? internacional? Ujú. ¿Serían acuerdos? Acuerdos entre. Diferentes países, naciones, bueno, creo yo. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de un tratado internacional? regular las leyes, normas entre países. Ah, Licenciada, tenemos también un comentario en el chat. ujú. Dice, Diana, es un acuerdo entre estados regido por el derecho internacional. Es un acuerdo entre estados regido por el derecho internacional. Ok. Bueno, que nomás quería saber, como siempre, la temperatura del grupo, porque es muy importante saber ante qué auditorio me estoy enfrentando, porque el tema que voy a ver no es un tema fácil de hablar. Entonces, ¿por qué no es un tema fácil de hablar? Porque es un tema que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, contra las mujeres. ¿Y qué es lo que pasó? A lo largo de estas semanas hemos podido aprender cómo el derecho internacional ha logrado generar, mejorar la vida de las mujeres en toda la actividad política, gracias a los diferentes instrumentos que se han creado para ello. Comenzamos entendiendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención para los Derechos Políticos, la Convención para los Derechos Políticos, Sociales y Culturales, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y estábamos hablando del sistema universal. Lo que tenían en común esas cuatro convenciones que ya vieron es que todas hablaban del sistema universal de derechos humanos.
Maestra, ¿qué es el sistema universal? Fácil. El sistema universal es todo lo que va a aplicar para todos los estados mundialmente y que busca generar que se llegue a espacios donde en realidad se pueda lograr acuerdos, porque como les había dicho en la primera clase, después de la Segunda Guerra Mundial y al haberse dado cuenta que se estaban acabando con las vidas de las personas, tenían que crear acuerdos internacionales para que eso no volviera a pasar, es decir, para que no se volvieran a acabar las vidas por un tema patriarcal de estarse peleando unos contra todos y acabándose el mundo. El mayor temor, la Tercera Guerra Mundial. Desde ahí comenzaban a darse cuenta de la importancia que era tener espacios de comunicación y diálogo interpaíses para poder poner límites en cuanto a lo que podían y no podían hacer los estados y sobre todo para entender la figura trascendental de la dignidad humana y poner a las personas en el centro de todas las políticas públicas que se pudieran presentar. Cuando se creó el sistema universal primero se acuerda con la Convención Americana, se acuerda con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya les platiqué que Eleanor Roosevelt fue la gran creadora de esto. Después había un gran disturbio entre los países capitalistas y los países socialistas sobre cuál sería el siguiente convenio más importante internacionalmente que elaborar. Por un lado, los países capitalistas querían tener asegurado qué cosa, su derecho al voto y su derecho a la justicia y a la seguridad social. Por eso se impulsó tanto y se firma primero el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué? Porque era importante que pudiéramos votar, ser votados y tener un sistema democrático. Ahora bien, ya que se había dado ese primer gran paso, dijeron los países del bloque socialista, a ver, ya cumplimos con la parte que nos pidieron, ahora queremos que se dé la parte que nos interesa a nosotros, que los países puedan realmente desarrollarse y mantener relaciones que les permitiesen tener vidas dignas, y vidas dignas significa que pudieran tener seguridad social, derecho a la educación, derecho a tener una casa, una vivienda. Y entonces ya se creó el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, tenemos el derecho a la seguridad, a tener policía por parte de los derechos civiles y políticos, y tenemos derecho a tener vivienda, educación y dignidad completa con la Convención de los Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Tenemos la Carta Internacional de Derechos Humanos, es decir, nuestro marco grande. Pero ¿qué pasaba? Toda la guerra mundial sucedió ¿dónde? En Europa. No nos afectó aquí a Latinoamérica, ¿cierto? Sin embargo, los países latinoamericanos comenzaron a reunirse y empezaron a ver qué estrategias podían hacer. Y es en 1928 cuando hubo la primera reunión de hombres para realizar la Organización de los Estados Americanos y comenzar a plantearse la posibilidad de crear una convención que fuera para toda Latinoamérica, exclusivamente para Latinoamérica y América del Norte y Canadá, que bueno, ya sabemos que no se unieron, pero lo que buscábamos era tener mejores acuerdos y tratados. En esa reunión, 1,000 mujeres se presentaron ante la reunión de todos los políticos para solicitar que hubiera un acuerdo para parar la violencia, para que las mujeres pudieran votar, porque en aquel momento no podíamos votar las mujeres en ningún país latinoamericano. Y entonces, a raíz de eso, la OEA se forma posteriormente y las mujeres, aquellas grandes sufragistas, comenzaron a impugnar y a buscar que se crearan mecanismos exclusivos para Latinoamérica. Me gusta mucho hablar del tema porque en temas de derechos humanos, pareciera que un paso que se da en materia de derechos humanos es lento y muy tardado. Sin embargo, un paso bien dado en derechos humanos es como dijera la persona que llegó a la luna. Es un pequeño para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Exactamente pasa con los derechos humanos de las mujeres. Parecieran pasos pequeños, pero en 1994, después de que ya se había celebrado la CEDAW y que ya estaba ratificada por México, ¿quién se acuerda qué es la CEDAW?
Les voy a hacer examen, ¿eh? Esa clase la tuvieron ayer. No me hagan pasar vergüenzas aquí con la persona del INE porque miren, mal voy a quedar yo y el partido. Y eso sí no se los permito. ¿Alguien? Es el Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Exacto. Es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y además existe un comité que se encarga con 24 expertas, 25 expertas, de analizar la situación del sistema universal para todas las mujeres en materia de violencia y discriminación. ¿Hasta aquí estamos todos en el mismo plano? Sí, gracias. Bueno, ¿qué pasó después? Pasa que nos comenzamos a dar cuenta que en Latinoamérica el tema de la violencia era un tema demasiado estremecedor. Era un tema que estaba acabando con las vidas de millones de mujeres. Era un tema que parecía que no se iba a acabar y era un tema que causaba escozor y que al día de hoy sigue causando escozor. ¿Por qué razón? Porque las personas todavía siguen sin entender la trascendencia de la vida de una mujer. Ustedes saben que me gusta dar mis clases muy integrales. Quiero ponerles este video muy corto y les voy a pedir que tengan mucha apertura y criterio porque esta es la base por la cual comenzamos a hablar de la Convención Belém do Pará y su trascendencia. Y ahorita les voy a platicar una historia terrorífica que pasó en Brasil. Una señora casada, estando con su pareja, decide no tener relaciones con su pareja por la razón que ustedes quieran, porque no puedo justificar la razón, ni tampoco justificaré nunca la violencia. Su marido se molesta mucho con ella y comienza a golpearla. Agarra la plancha y se la avienta quebrándole la espina dorsal, generándole una incapacidad permanente para poder caminar. Ella acude a los tribunales y la respuesta que le dan es que ella se lo merecía por no haber cumplido con su esposo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta misma historia de terror en nuestro país, en nuestro estado, con nuestras vecinas? Quizás no llegaron a quedar incapacitadas, pero créanme que sí están sufriendo muchísimas formas de violencia. Las compañeras de Brasil deciden que tienen que hacer algo. Y en cuanto surge la primera convención de Estados Americanos, Belém do Pará, donde se estableció, se crea la primera convención internacional que solamente aplica para América Latina, donde se establece qué es la violencia contra las mujeres y la trascendencia. Por eso la Convención Belém do Pará es tan única y a la vez tan trascendente para el crecimiento de nuestra vida democrática, social, política y civil. Porque pusimos el foco en el machismo enraizado que tenemos en toda América Latina, porque no podemos sentirnos que somos las únicas en México. En una región de Bolivia, unas mujeres que vivían en una región menonita, cuyas culturas les decían que tenían que vivir bajo estos estándares, todas las noches tenían sus rituales de cena, el marido les daba un té o una bebida para cenar caliente y se dormían. En la mañana al despertar, las mujeres amanecían ensangrentadas, golpeadas de sus partes íntimas y con las piernas amortadas. Las mujeres eran violadas durante la noche por diferentes hombres y todos estaban de acuerdo con que pasara eso. Es algo terrible. En El Salvador, el delito, en El Salvador, las mujeres no pueden interrumpir su embarazo bajo ninguna manera. Es decir, así hayan sido violadas o así su vida esté en riesgo. Al grado que una mujer que pierde el hijo simplemente por estar haciendo ejercicio, se le acusa y se le lleva a la cárcel porque se merece la cárcel por haber matado a una criatura. En Honduras,
separaron hace poco las cárceles de hombres y mujeres. Y en la cárcel de mujeres pusieron a todas las mujeres de los bandos de la Mara Salvatrucha juntos, junto con los de la otra banda, terminando en un altercado donde 24 mujeres y una mujer embarazada murió en una cárcel. Esa es la violencia que vivimos en Latinoamérica. En Ecuador, una mujer activista, abogada, conocida y reconocida en su país, era esposa de un militar que se dedicaba a ser director de la Escuela de Policía de Ecuador a nivel nacional. Ella llega a buscarlo para estar con su esposo. Está la grabación de la cámara de ella entrando a buscar a su esposo y no hay grabación de ella saliendo. Ella fue a buscar a su esposo porque se dio cuenta que había una mujer que estaba acostándose con él, una oficial también de policía de la propia escuela. El esposo la mata a través de un feminicidio en la propia escuela de policía, en su celda. Sacan el cuerpo de la mujer escondido y solapado por todo el grupo de Policía Nacional. Van y lo entierran en medio del desierto. Sacan el cuerpo y el señor nunca toca prisión porque se escapa porque él no la tocó, él no la mató. 2 meses después aparece el señor siendo barman en una isla en Cartagena de Indias, Colombia. Lo descubren y lo deportan a su país para que pueda encargarse del delito de feminicidio contra una mujer. Esta clase no va a ser bonita ni va a ser fácil. Esta clase no la puedo suavizar. Esta clase trata de la Convención Belém do Pará. Y esta clase es para que veamos pequeños ejemplos de todas las formas de violencia que se manifiestan contra las mujeres y que a veces ignoramos, que creemos que está bien. Como el caso de la chica que por amor romántico le mandó unas fotos a su novio al grado que el novio luego las empezó a chantajear y a vender y causándole un suicidio. Porque no pudo soportar tantas críticas y burlas que estaba viviendo la pequeña. La Convención de Belém do Pará es sumamente importante porque es un instrumento vivo, el primer instrumento latinoamericano que puede hacer que nosotras las mujeres nos sintamos que el gobierno y los gobiernos están haciendo algo. ¿Por qué? Porque no se quedan medias. Así como el Estado mexicano cuenta con el Instituto Nacional de las Mujeres para revisar que la política de las mujeres esté vigente, la Organización de Estados Americanos cuenta con su mecanismo para el adelanto de las mujeres, es decir, su Instituto Nacional de las Mujeres, que se llama la Mecanismo para Revisión Belém do Pará, la MESECBI. Es el mecanismo para medir todas las formas de violencia y se hace de manera anual, revisando cómo se encuentra el Estado en materia de violencia. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo creen que se encuentre México después de que escuchen este pequeño video que les voy a poner? Sí tengo permiso para compartir, ¿verdad? Un momento, lo verificamos. Sí. Listo, sí puede. Mi madre y me da su corazón en ofrenda. Los oficiales encontraron corazones en ofrenda en Santa Muerte. Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. 1000 veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por ahí. ¿Alguna otra misión que tengas en la vida? ¿Misión? Pues mi patrón no se salió de esta. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. ¿Por la voz, por Dios o por tu decisión? Uno, porque a veces no me deja dormir. 2, por el odio.
felicidad todavía. Que coman mis hijos que coman a otro lado, mejor mis hijos. Que coman mis perros a otro lado, mejor mis perros. Cuando ocurrió lo de Mónica, ¿estuviste deprimido? ¿Fuiste a atención? ¿Te dieron algo? No me hicieron caso, patrón. Los policías, no ustedes. No me hicieron caso. Se burlaron de mí. Tu mujer se fue con otro cabrón. Ese niño no es tuyo. Ya deja de moverle, güey. Yo la criamos. Pero no fuiste a atención médica. Estuviste triste, llorando. ¿Tendrán momentos de angustia, de miedo? De matar mujeres, pues. Yo dije, si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va a hacer. Y lo que hace esto, yo pretendiendo que como yo no lo fui, nadie lo va a hacer. Y mientras yo siga aquí en la tierra, voy a seguir haciendo todo el daño que yo pueda. Y divirtiéndome de ese daño. Porque a todos los familiares de esta chica yo les hablaba bien. Principalmente a los cerrados. Me chingué a su hija y me chingué a su nieta. Y con todo gusto, y lo disfruté. Mientras yo esté aquí, voy a seguir. ¿Cuánto tiempo pasó, Juan Carlos, de que se fue Mónica a que empezó todo eso? Aproximadamente 2 semanas. ¿Después has intentado ir a alguna atención psicológica? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Lo que hago está bien, patrón, porque estoy limpiando el mundo nada más de porquería. Yo estoy completamente sano y bien. ¿Tú fuiste a guardería, kinder, directo a primaria? Sí. ¿Reportaron algo en el kinder o la primaria de tu conducta o aprendizaje? Al momento era dentro del aprendizaje, patrón. ¿Reprobaste el grado? Era dentro del aprendizaje, pero después de que me caí de la escalera, iba con puro 10. No sé si se inflamó el pinche cerebro o de saber, pero después de ese momento, perfección en la escuela. Pero desgraciadamente me daban cuenta de cosas que muchos niños no se dan cuenta de esa edad. A mí me daban curiosidad. ¿Por qué no sabía? Ponían cosas de matemáticas y rapidísimo, sin ningún problema. ¿Por qué ya acabaste la carrera? No sé por qué. Tú eres hombre y te gusta ser hombre. Claro. ¿Y solo te gustan las mujeres o te gustan los hombres? Por eso exactamente. No soy ni vi ni nada de eso. ¿Novias cuántas llegaste a tener? Muchísimas, patrón. No es mucho. Dentro de lo que cabe desde secundaria hasta los 22 años tuve muchas. Después de los 22 para acá, toda pareja sentimental que yo tenía terminaba dándome nomás. Mínimos pretextos. ¿Y con cuántas mujeres tuviste relaciones? Muchísimas, patrón. ¿Alguien llegó a abusar de ti? De joven, de niño, tenía 10 años, una mujer, mi mamá me encargaba con una mujer para que mamá se pudiera irse de puta. Mi mamá me encargaba todos los días con una mujer, y esa mujer me lo chupaba, esa mujer se subía, esa mujer me hacía hacerle cosas que a mí como niño me desagradaban bastante. Oh, Entonces también hay rotunda. Mi mamá. Yo no puedo seguir escuchando más, lo he escuchado muchas veces, pero quería que vieran de manera gráfica lo que casi no queremos reconocer.
¿Escucharon las expresiones que tenía hacia las mujeres y hacia sus novias y hacia su propia madre? Y esta mentalidad no crean que es exclusiva de México, es una forma latinoamericana de reconocer que las mujeres somos objetos y cosas de los hombres y mediante las cuales se puede hacer con nosotras, con nuestro cuerpo, con nuestra identidad, lo que quieran de nosotros. Y eso no es así. Eso tenía que parar. Eso teníamos que entenderlo porque en toda Latinoamérica se vivía de manera igual. Y creíamos que teníamos que seguir aguantando esas formas de violencia. Por eso Belém do Pará es tan importante, porque les dice a los estados, hace la política pública integral para que cese la violencia, toda forma de violencia contra las mujeres, porque recordemos que la violencia política en razón de género contra las mujeres apenas fue reconocida a nivel federal en 2020. ¿Por qué? Porque no lo teníamos en el radar, porque no se consideraba la vida de las mujeres digna y suficientemente para que pudieran estar en espacios y logrando, porque llegar a votar fue hasta 1955. Por favor, alguien tome el micrófono y dígame qué es lo que sintió cuando escuchaba esta declaración de esta persona. Pues yo me hubiera gustado tenerlo de frente y igual confrontarlo porque, pues así como dice usted, de estarlo escuchando y todo tenía un origen, sí tenía un origen, pero él creía que estaba haciendo algo correcto, creía que él estaba limpiando al mundo cuando, pues sus acciones o quién era él para decir que realmente estaba limpiando al mundo. Entonces sí es como impotencia a escuchar ese caso así, que lo expresa él tan libremente. ¿Qué más sintieron? Sentí enojo, mucho enojo, preocupación y miedo, mucho miedo. ¿Qué más? Bueno, pues primero también te quedas en shock porque la verdad es aberrante todo lo que dice y la manera en cómo lo dice. Él realmente está convencido de que de que está haciendo el bien y es frustrante, es aterrador saber que hay muchísimos hombres que realmente están bajo esa ideología y que piensan que es su deber hacer lo mismo que él hizo. ¿Y qué sentimos de impotencia de saber que no podemos hacer más nosotras? ¿Cómo nos duele? ¿Cómo nos trastoca? ¿Cómo escuchamos que se hace normal pensar que se puede hacer eso con nosotras? Y no, no es el único lugar del mundo donde pasan este tipo de aberraciones. Le voy a mostrar otro video precisamente de Guatemala, de un caso para que lo vean y continuar con la convención para que entendamos por qué esta convención es tan trascendental. Porque a veces nunca nos ponemos a pensar un segundo en qué fue lo que pasó. No lo analizamos. Les comparto el video para poder continuar con la convención, porque quiero que vean por qué la convención latinoamericana es tan trascendental. ¡Queremos saber de nuestros hijos! ¡Y si vas a ir contestar! Y ellos no dan explicaciones ni los dejan entrar.
Varios reclusos se amotinaron y causaron un incendio en 2 sectores. Ella es Lucinda Marroquín, subinspectora de policía. Tenía la llave para abrir la celda y evitar que las chicas fueran pasto de las llamas. Pese a los gritos y patadas a la puerta de las jóvenes, tardó 9 minutos en liberarlas. Según varios testimonios de las agentes que la acompañaban, llegó a decir que se mueran esas hijas de la gran puta. 41 niñas murieron en el incendio y otras 15 resultaron gravemente heridas. El proceso judicial ha estado cargado de retrasos e irregularidades. El primer juicio se celebrará en febrero de 2019. Los familiares de las víctimas buscan justicia y prometen luchar contra el gobierno hasta el final para esclarecer lo ocurrido. Ashley Gabriela Méndez Ramírez fue una de las 41 víctimas mortales del Hogar Seguro. Tan solo tenía 15 años. Su madre, Dacia Ramírez, la ingresó allí para protegerla de los abusos por parte de su padre, quien nunca fue juzgado por los hechos. Para los menores, el centro no era una cárcel, sino un abrigo temporal, un cobijo contra esta clase de problemas. La gente sí me pregunta y sí la recuerda, ¿verdad? Pero de un 100%, un 50% la gente la recuerda y un 50% la sociedad la olvida, ¿verdad? Máximo nuestro gobierno, nuestras autoridades. Es lamentable saber que tenemos un pueblo corrupto, una sociedad que, no sé, a mí me entristece mucho porque aquí debería de haber justicia. O sea, son 41 niñas menores de edad y todo se queda así, como que sin nada. Según el gobierno de Guatemala, se están articulando ayudas económicas para las 14 jóvenes supervivientes. La realidad es que tras 1 año y 3 meses del suceso, ni tan siquiera han recibido ayudas para el tratamiento médico y psicológico. A veces uno se siente culpable, ¿verdad?, de la situación. Busco la iglesia incansablemente, ¿verdad?, porque yo sé que Dios ha sido el único que me tiene de pie. Y yo sé que mi hija, pues, desde el cielo me ve, yo sé que ella no me quiere ver mal, ¿verdad? Entonces, sí he buscado bastante la ayuda de Dios. Yo sé que ella hubiera sido grande si no hubiera sucedido esta tragedia. Yo la hubiese apoyado en lo que fuera. En lo que fuera. Es mi intención que en esta clase terminen enojadas conmigo, pero era mi intención que en esta clase saliéramos de la zona de confort, de solamente ver los papelitos, decir es una convención interamericana, es un documento que no tiene vida, a empezar a ver ejemplos reales de para qué sirve la convención y lo que ha hecho por nuestro país el que exista la convención Belém do Pará. Este instrumento internacional ha sido pieza invaluable para que se pueda llegar a entender la trascendencia de la violencia contra las mujeres. Les pongo el siguiente video. Es difícil reconocer una amenaza cuando se esconde en las sombras. 1 de cada 3 mujeres es víctima de violencia. La violencia contra la mujer puede ser física, sexual o psicológica. Las niñas y mujeres la vivimos dentro del hogar, en la escuela, en el trabajo. Se utiliza de manera rutinaria para silenciar, controlar y oprimir a las mujeres. En ocasiones, incluso el Estado es responsable. Revelarla y combatirla es vital para garantizar nuestros derechos humanos y libertades fundamentales. La Convención Belém do Pará es una herramienta para comprender las diferentes formas de violencia contra las mujeres, así como para identificar los lugares en donde ocurre.
Los 32 países que han firmado este tratado histórico reconocen su obligación de actuar para erradicarla y modificar las creencias que la alimentan. Crearon un mecanismo de seguimiento, MESECBI, que evalúa la implementación de la Convención a través de su órgano político y un comité de expertas. Con esta convención podemos monitorear y fiscalizar las acciones de los países y recordarles su obligación de garantizar el derecho a una vida libre de violencia a todas las mujeres. Con su aplicación se construye un camino más claro hacia la justicia. Es hora de hacer frente a la violencia contra la mujer. ¿Quién me puede decir qué entendió de este video? Alguien que quiera hacer uso de la voz o realizar algún comentario y se lo indicamos a la licenciada. Hola, bueno, yo la verdad es que es increíble que haya establecer tantas organizaciones, como bien lo dices, Ana, no solamente no es México, no es Querétaro, no es Puebla, o sea, es en todo el mundo. Y que estas mismas organizaciones que muchas veces aparentemente están respaldadas por un gobierno, pues este mismo es el responsable. Entonces estamos como en medio de la nada, ¿no? Sueltas en medio de la nada. Y de verdad que sí, causa impotencia, causa coraje y causa miedo, porque pues son diferentes tipos de violencia que se viven, donde además pues las mujeres que incluso estamos o sea, activas en favor de la mujer, luchando por los derechos y todo, muchas veces también sufrimos violencia, ¿no? Y tenemos que estar luchando para que nos hagan caso. Y somos ejemplo, no de que se haya solucionado, sino somos el ejemplo claro de cómo es realmente que simplemente no se hace nada. Incluso en las fiscalías, donde la fiscal es mujer o son mujeres, simplemente no hace nada, ¿no? Son fiscales con alguna preferencia sexual, que no tiene nada de malo, pero a veces piensas que por ello también te van a ayudar como mujer y hasta el contrario, entre menos hagan, mejor. No me puedo arriesgar que porque sean mujeres hagan menos daño y tampoco te voy a decir que entre mujeres no nos hacemos daño, porque me voy a morir siendo esta persona y estoy convencida que sí, a mí también me han hecho mucho, muchísimo daño las mujeres, pero yo nunca voy a dejar de creer en nosotras, porque estoy convencida que la manera en que actuamos no es porque nosotras queramos, nos han hecho creer que la competencia entre nosotras es necesaria cuando no es necesaria. Nos han hecho creer que nosotras tenemos que atacarnos entre nosotras, ya sea por un hombre, por un pedazo o por un puesto político, cuando no es así. Y si no, simplemente volteen a ver la manera en que Beatriz Paredes se baja de la contienda. Y solamente por un segundo piensen que aunque no les guste Xóchitl o no les guste Claudia, estamos a un paso de tener la primera mujer presidenta mexicana. Sí, va a ser una elección llena de violencia, sin duda. Van a llover estereotipos, reclamos, dichos, de todo. Estoy segura que se van a acabar a las mujeres, pero estoy orgullosa de que voy a ver mujeres para presidenta en la boleta y que va a quedar una de ellas. Me llena de orgullo. Chueca o derecha va a ser una mujer.
2023, ¿y cuántos hombres han sido presidentes? ¿Cuántos gobernadores? Y por primera vez tenemos 15 mujeres y tenemos, gracias a la MESECVI y gracias a la Belém do Pará, la oportunidad de decir que es violencia política, porque, ojo, fue la Convención Belém do Pará a través de la MESECVI que se crea el concepto y la primera ley modelo para la atención de la violencia política contra las mujeres. Perdónenme por ser una soñadora, por ser una ilusa, por ser la peor de todas, pero a mí me emociona mucho ver mujeres en esta boleta. Chuecas o derechas, yo estoy feliz y estoy contenta. ¿Por qué? Porque yo tengo al día de hoy muchos ejemplos de hombres que han sido presidentes corruptos, asesinos. Tengo un gobernador, exgobernador, que fue pedófilo y traficaba con niñas y que salió impune. Pero todavía no tengo el honor de decir que tengo una presidenta que haya sido corrupta o una gobernadora que la haya regado completamente en todo o que haya dejado al país en ceros. También quiero tener malos ejemplos de mujeres porque ni siquiera nos pueden permitir el derecho de tener malos ejemplos de mujeres. Las mujeres tenemos que ser inteligentes, polutas, perfectas, hermosas, divinas, santas, seguras, cuidadoras de familia, que no tomamos, que no cojamos, que no nos riamos fuerte, que tengamos la piel bonita, que además tengamos el diente perfecto y que además tengamos la agilidad mental para contestarle a un hombre, negociar y sobre todo hacerlo de buena manera. Porque si una mujer es mandona, es una mujer que es muy grosera. Si un hombre es mandón, es un hombre muy liderado. Es un hombre que tiene liderazgo. Por eso Belém do Pará me encanta. Y cuando me dijeron que iba a dar esta clase, pensaba cómo la podía abordar desde la manera en que pudieran vivir una convención sintiéndola suya. Y cuando tengan que hacer litigio estratégico, digan, claro que sí, voy a agarrar la Belém do Pará y voy a buscar y voy a ver por dónde le voy a dar y me voy a poner a hacerlo porque tengo elementos internacionales, nacionales y jurisprudencias para poder hablar de la trascendencia de lo que es la Belém do Pará. ¿Cómo no? Yo estaba pensando cómo podía abordarlas para que se emocionaran. ¿Por qué? Porque yo sabía que ya hemos hablado de muchas convenciones. Y si les pregunto, ¿para qué les van a servir las convenciones? ¿Qué me van a decir ahorita? Para nada. ¿Para qué les van a servir las convenciones ahorita que han aprendido? Carla nomás se ríe y se aguanta. Nos van a adecuada, pero en particular la Belém do Pará nos va a servir para que podamos entender todas las formas de violencia. Adelante, Esther. Adelante, Esther, tienes tu manita levantada. Una disculpa, creo que tuvimos una falla técnica, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Gracias. Sí, se escucha. Muchas gracias. Dice, los estados parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es un compromiso político para luchar contra la violencia. ¿Por qué? Porque todos los instrumentos internacionales son instrumentos legales vinculantes para el Estado que tiene que responder y además son instrumentos políticos, porque si no se cumple con un instrumento, ¿qué pasa?
la presión internacional al Estado mexicano por no cumplir es la sanción internacional. ¿Y saben cómo podemos saber que sí existe? Porque ya les he hablado de la sentencia de Campo Algodonero. ¿Quién se acuerda qué es la sentencia de Campo Algodonero? Ay, no, tengo 50 alumnos y ninguno sabe qué es la sentencia de Campo Algodonero. Hasta me voy a sentir yo mal con el del INE, de verdad. No me hagan pasar vergüenzas. La sentencia de Campo Algodonero es la sentencia que se emitió por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que en México se tienen que tomar todas las acciones necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres debido a los múltiples feminicidios que habían sucedido en Ciudad Juárez. Y el fundamento legal fue la Convención Belém do Pará y la CEDAW para poder lograr esta intervención. Y gracias a la sentencia de Campo Algodonero es que en México se comenzaron a abrir y establecer los institutos para el mecanismo del adelanto de las mujeres, así como la modificación al artículo 11, al artículo primero en el 2011 para la creación de los derechos humanos. Por eso son tan importantes las convenciones, porque parece que no están haciendo nada, pero de 1994 que se crea esta convención, ahora 2023, podemos darnos cuenta que ya tenemos algo que se llama Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM. Y es uno de los tantos mecanismos que se exigen por parte de la Convención Belém do Pará para que los estados demuestren el compromiso con el cumplimiento de la convención. Por eso es tan importante que entendamos las fuentes de dónde nos van a servir. Chéquense lo que dice. Por medio de la Convención de Belém do Pará, los estados parte acordaron que la violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de relación de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión, y afecta negativamente sus propias bases. Es la primera vez que se establece a nivel internacional el derecho a las mujeres a vivir una libre de violencia. Y fue el Tratado Interamericano el que dio la pauta para la adopción de leyes y políticas sobre prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres en los estados partes de la OEA. ¿Qué significa esto? Que esta convención dio lugar a todos los mecanismos que estamos teniendo y que estamos viendo porque ya cobró vida, ya no es el sistema universal, ya estamos hablando del sistema regional latinoamericano. Y aquí dice, violencia contra las mujeres, ¿cómo se define? Cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. ¿Se dan cuenta que la violencia política también está incluida ahí? Porque la violencia política es cuando se burlan de nosotras por gordas, por feas, por indias, por nacas, por tontas, porque no somos lo suficientemente en el espacio público, porque somos viejas, porque estamos buenas, porque estamos malas, porque nos blanqueamos. Y sucede en el ámbito público. Se reconoce en esta convención 3 tipos de violencia: la violencia física, la sexual y la psicológica. Y además los ámbitos de manifestación, la vida privada, que es en la familia, en la unidad doméstica o cualquier relación interpersonal, y aun cuando el agresor ya no iba con la víctima. Y en la pública, cuando la violencia es ejercida por cualquier persona, ya sea que ésta se lleve en la comunidad, en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, como lo es la violencia política. Puede ser perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. No quiere decir que el Estado diga, sí, venga y golpéela, lléguele, pásele, se venden mujeres, se levantan. No. Quiere decir
que cada vez que presentamos una denuncia y el Estado no logra la vinculación a proceso para que se emita una sentencia y se lleve una audiencia ante el agresor que me causó dicha violencia, el Estado está perpetrando y está generando violencia institucional al estar tolerando que se violente a las mujeres. Por eso es tan bonito entender las convenciones a nivel internacional, porque nos empiezan a traer las maneras en que podemos revivir estos objetos y utilizarlos de manera que nos satisfaga absolutamente todas las necesidades de las mujeres para vivir una vida libre de violencia. Chéquense los artículos del 3 al 6. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. El derecho de las mujeres a ser libres de toda forma de discriminación. El derecho de las mujeres a ser valoradas, educadas y libres de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales en conceptos de inferioridad y subordinación. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. ¿Por qué? Porque esos derechos incluyen el que se respete su vida, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad y a la seguridad personales, el derecho a no ser sometida a torturas, el derecho a que se respete la dignidad inherente de su persona y que se proteja a su familia, el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley, el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la ampare contra actos que violenten sus derechos, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de profesión, la religión, las creencias propias dentro del país y el derecho de tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y en particular en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. ¿Se dan cuenta cómo Belém do Pará es cada que tenemos que hacer litigio estratégico, cada que tenemos que buscar un artículo para favor de la paridad y de la violencia política, la traemos en cuenta porque establece que no se nos debe de quitar nuestros derechos y que además se nos debe de poner en el centro de la toma de decisiones? ¿Cómo escuchan esto? Pues yo creo que de primera instancia es muy importante saber que existe esto, que se puede, como usted, litigar, que se puede realizar acciones de esto. Lo importante es saberlo, pero no todas las mujeres tenemos acceso a esa información. Uno a veces porque por ignorancia, a veces porque nuestro mismo hogar no nos los permite, ¿no? Entonces, es bueno saber que existe, que a lo mejor entre estas pocas mujeres que nosotros ahorita estamos aquí escuchando esto, podamos compartir esta información y que esta información siga compartiendo una con otra. Pero sí es, yo creo, muy, muy importante que sigan, que impartan estos cursos, porque como les comento, no todas las mujeres sabemos que se puede realizar estas acciones para poder defender nuestros propios derechos. Muchas gracias. ¿Alguien más? En el chat no tenemos comentarios. Les hago la siguiente pregunta porque yo sé que hablar de convenciones internacionales y como lo acaba de decir la compañera, es difícil porque no nos llega la información adecuada y además cuando hablamos de un tratado internacional, lo primero que se nos viene a la cabeza es un tema que no me corresponde a mí, que es de política. ¿Están de acuerdo? No lo vemos como un tema para nosotros, no lo vemos como un tema que nos tenga que preocupar, no lo aplicamos simplemente. Y no lo hacemos no porque seamos malas o porque no sepamos, sino simplemente porque estamos acostumbradas a creer que eso no nos va a afectar y no, nos afecta y demasiado y nos afecta en cantidades industriales. Por esa razón es tan importante que aprendamos todas las convenciones. Cuando me pasaron el curso que se tendría que dar, me emocionaba ver la manera
en cómo presentaban la utilidad de los instrumentos y mecanismos internacionales para lograr que estos hayan sido vigentes, para que se salieran de su zona de confort y los vieran como algo real. Eso no saben a mí lo que me causó de felicidad, porque me demostró que sí se podía empezar a hablar de cosas que por lo general no hablamos. Y no hablamos porque simplemente consideramos que no es necesario que se hable. ¿Y por qué consideramos que no es necesario que se hable? Porque la clásica, ay, maestra, pero ¿a quién le importa lo que pase allá? Ay, maestra, pero de aquí a que yo use un instrumento internacional, ay, maestra, pero ¿de qué me sirve que esto esté pasando? ¿Quieren ver para qué nos sirve también los instrumentos internacionales? Denme un segundo para poner el siguiente video que quiero que vean. Un segundo para buscarlo. Ok, mientras aprovecho para leerle un comentario que nos dejaron en el chat. Es de Esther y dice, nos tienen tan inculcadas la violencia como tal que cómo reaccionar o verla porque la tenemos tan normalizada. El tema no es que normalicemos la violencia, el tema es que empecemos a darnos cuenta, por ejemplo, cuando la compañera comenzaba a decirnos hace un segundo, y es que las mujeres actuamos entre nosotras mal. Sí, yo sé que las mujeres actuamos entre nosotras mal, pero lo que a mí me interesa es cómo voy a darle la vuelta, el giro de tuerca, para que la violencia yo la pueda ver no solo cuando la ejerzo, sino cuando también soy víctima. Cuando me reconozco como perpetradora de la violencia, comienzo a reconocer las formas de violencia que me afectan a mí. Cuando yo estoy en mi casa, estoy con mis hijos, me empiezan a desesperar y en vez de levantar la mano para darles una cachetada, un zape o levantarles la voz, me reconozco como agresora y digo, no, algo inmediatamente cambia en mi cabeza y cuando volteé a ver que me hablan a mí fuerte o que me quieren levantar la voz, mi cerebro ya va a tener reconocido que eso es violencia. Y entonces dejamos de normalizar la violencia. Por eso es tan importante que analicemos este tipo de recomendaciones, que veamos lo que tenemos que hacer, que nos demos cuenta de la trascendencia de cada que ponemos algo ahí, cómo tenemos que decirlo y sobre todo, qué quieren hacerme sentir con esta acción que están haciendo. Hablamos de mujeres políticas y por eso me refiero a las mujeres políticas. Cuando me están diciendo que yo no estoy lo suficientemente preparada para llegar al espacio, ¿qué me quieren decir? Que es incompetente. ¿Y eso cómo lo podríamos traducir? Que vale menos, que es inferior. Es inferior, ¿verdad? ¿Y a poco no se siente horrible darte cuenta que eres inferior? Sí. ¿Y a poco no se acaban de dar cuenta que ustedes también, de manera indirecta, se ejercen violencia a sí mismas? Cuando juzgan a la otra compañera, cuando dicen no es suficiente, cuando dicen no me gusta para lo que está haciendo, ahí nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Hay otro comentario en el chat, es de Jenny. Dice, el miedo a la reacción del violentador hace que muchas mujeres no apoyen cuando ven un caso de violencia. Se hizo un estudio en la Universidad de Columbia para poder analizar cómo las mujeres reaccionaban ante la violación. Se tomó a 1,000 mujeres y de esas miles de mujeres, a todas se les abordó
como si fuese sérseles una violación, absolutamente a todas. Y lo que resultó del estudio, ellos querían buscar un parámetro para entender cómo era que las mujeres reaccionaban a la violación. Lo que resultó del estudio es que las mujeres, ninguna de las 1000 mujeres pudo reaccionar de la misma manera. ¿Qué les quiero decir con esto? Que me queda claro que cuando estamos ante nuestro perpetrador, ante nuestro agresor, no vamos a tener a lo mejor la capacidad para poder responder como creemos que deberíamos de hacerlo. Sin embargo, una vez que comenzamos a darnos cuenta, a tener más conocimiento, que comenzamos a ver más maneras de entender lo que está pasando a mi alrededor, es más fácil que yo pueda señalar a mi perpetrador, que yo le pueda decir esto no está bien, que yo me pueda quejar de lo que está pasando y que pueda reconocer la violencia que vivo. Pero tengo que entender en qué situación me encuentro, quién es mi red de apoyo, con qué cuento, en qué circunstancias crecí, escucharme, mi voz interna. Nosotras tenemos nuestra voz interna de intuición que te dice, corre, salte ya de ese lugar. Ahí no te quieren. Pero a veces no le escuchamos. ¿Por qué? Porque se nos hace más fácil mantenernos donde estamos por la comodidad de que queremos seguir ahí en vez de entender que sí hay maneras, que no va a ser fácil, que precisamente o que quizás nos va a costar trabajo, pero que sí podemos salir de las zonas de violencia. ¿Algún otro comentario más antes de poner el siguiente video? Sí, buenas tardes, Denise. Justo lo que dices es muy interesante. De unos años para acá que hemos tomado las calles y que hemos alzado un poco más la voz, pues hemos sonado, ¿no? Pero previo a eso, muchos años atrás, era terreno desconocido para nosotras mismas como mujeres, ¿no? Nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras madres. Entonces, eran temas que estaban, pero que no sabíamos porque nos lo callaban, porque la historia se guardó durante muchos años cosas relacionadas a estos mecanismos y herramientas que tenemos ahora que nos permiten justo eso, ¿no? Tener los elementos para poder hablar y poder defendernos. Las convenciones internacionales y todo esto que nos presenta nos da este panorama de que además no es solo en mi territorio, en mi localidad, en mi país, es a nivel internacional. Todas las mujeres estamos pasando por esto. Entonces nos permite tener esta historia, este pasado, para poder replantearnos justamente. Me gustó mucho eso que dijo de, sí vivimos situaciones difíciles, pero no te veas como víctima o como victimaria. Reflexiona, y todas estas herramientas es lo que nos dan la oportunidad de reflexionar nuestra posición personal en este espacio en el que nos encontramos, porque somos licenciadas, somos abogadas, somos madres, somos hermanas, somos amigas. Entonces, desde esa perspectiva, teniendo esta información, pues entonces sí nos podemos acompañar. Bueno, es lo que yo creo. Pero si no tenemos la información y ciertos elementos, pues sí, estamos en el total desconocimiento y pues para dónde caminamos a ciegas, ¿no? Justo, Denise, lo que acabas de decir es muy importante. Desde que comenzamos a acompañarnos entre nosotras, desde que empezamos a tener este tipo de cursos donde llegan y nos mueven y nos sacan de nuestra zona de confort y nos empezamos a replantear qué es lo que está pasando, es cuando comenzamos a vivir y a entender la trascendencia de llegar y buscar mecanismos internacionales, de buscar acciones que se puedan dar para poder ir cambiando mis circunstancias, porque la parte más fácil y la parte más sencilla es culpar a la mamá, al papá, a la sociedad, al Estado que no me dio de comer, pero cuando me hago dueña de mi situación
y comienzo a darme cuenta de lo que yo hago, de lo que yo genero y cómo yo resuelvo, entonces comienzo a dar el salto cuántico hacia donde quiero llegar. Y yo sé que parezco que estoy hablando como en francés, pero sí quisiera que reaccionáramos un poco y nos diéramos cuenta de lo enriquecedor que es hacerme responsable de mi parte y desde ahí transformar lo que yo estoy haciendo. Quiero mostrarles este video que es muy fuerte, pero que el resultado de esa sentencia de la Corte Interamericana, aplicando la fundamentación establecida en Belém do Pará y en la CEDAW, logró que México entendiera lo que significa la tortura sexual. Quise dar esta clase particularmente así, porque es la mejor manera de poder vivir y decir, sí voy a aplicar la convención, sí la voy a utilizar. Yo no quiero que ponga nada más. Y fundamentado en el artículo 1, 2, 3, 4, 5 de la Belém do Pará y de la CEDAW, no. Yo quiero que digan, en la convención se establece que las mujeres que sufran violencia en el espacio público, en el actuar, bla, 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 se le prohíbe al Estado. Por lo tanto, exijo que mi partido permita que tal candidata pueda seguir utilizando, pueda estar en ese espacio o simplemente por esta razón es que cuando veo que un candidato le pega una nalgada durante una campaña de proselitismo a una mujer y además obligan a la mujer en el partido a que diga que no la nalgueó, que simplemente le dio una caricia, no, eso es violencia pública y es acoso sexual en la vía pública. Y saben perfectamente de qué caso estoy hablando, ¿cierto? Y si no, busquen al candidato de Zacatecas que nalgueó a una candidata. A mí me gusta poner ejemplos que vayan de la mano de la ley y de la jurisprudencia para que yo tenga la mano, la carne, la inteligencia y la voz fuerte, clara y contundente en la argumentación que voy a dar. Quiero que escuchen el siguiente video para llegar ya a cerrar la reflexión de esta clase. Voy a responder a este cuestionamiento sobre el tema de Atenco, hecho que ustedes conocieron y que sin duda dejó muy claro la firme determinación del gobierno de hacer respetar los derechos de la población del Estado de México, que cuando se vieron afectados por intereses particulares, tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz. Y que en el tema, lamentablemente, hubo incidentes. Mi nombre es Italia Méndez y soy una de las 26 mujeres que sufrí tortura sexual en San Salvador Atenco y Texcoco el 3 y 4 de mayo de 2006. Mariana Selvas Gómez. Bueno, el 4 de mayo empieza un operativo en el cual me detienen, me golpean. Pude estar en el momento en el que es golpeado un compañero de nombre Alexis Benumea. Él es con un disparo a quemarropa de un proyectil de gas lacrimógeno en el cráneo, es herido. Mi nombre es Norma Jiménez Osorio. Pues yo me encontraba en la carretera y pues de repente pues empezamos a escuchar mucho ruido, los granaderos venían golpeando sus escudos contra el piso, ¿no? Como una forma de amedrentarnos. Toda la gente empezó a correr, ¿no? Yo recuerdo mucho que una señora se cae en el piso e inmediatamente 10 policías la comienzan a golpear. Bien, yo soy detenida junto con muchas otras personas en un domicilio particular
que fue allanado por la Policía Federal Preventiva. Fui puesta contra la pared y golpeada brutalmente por varios policías. Después me sometieron a un interrogatorio que tenía preguntas sobre cuál era mi filiación política, si estaba armada, si alguien me había pagado, etc. Eran preguntas totalmente fuera de contexto y de lugar, pues, ¿no? Después de eso me subieron mi playera a la cabeza, cubriéndome la cara. Esa fue la última imagen que tuve de los policías, que eran federales, y me llevaron a un camión que estaba lleno de gente ensangrentada, apilada una sobre otra. Me subieron prácticamente encima de la pila de personas y yo veía como a través del tejido de mi playera, cómo los policías caminaban sobre la pila de personas. A mí me llevaron prácticamente arrastrando hasta el último asiento del autobús y me bajaron el pantalón hasta los tobillos, arrancaron mi ropa interior y comenzaron a golpearme con sus toletes en los senos, en todo el cuerpo y también en los glúteos. Un comandante llamó a varios policías y les dijo: vengan y calen esta puta. Entran a la casa policías de la PFP, de la Policía Federal Preventiva, entran a la casa donde nos encontrábamos, rompen la malla ciclónica, entran a la casa, empiezan a detener a todos los que nos encontrábamos en ese lugar. Entre ellos estaba mi padre. Nos sacan de la casa a base de golpes, de insultos. Nos suben a unas camionetas, unas pick-up, para trasladarnos al camión. Desde el momento en el que nos detienen, empiezan a golpearnos, a insultarnos. El tipo de violencia que como mujeres sufrimos en ese momento, pues era completamente una violencia misógina, una violencia especificada hacia nosotros por el ser mujeres. Una vez en el camión empieza la parte más fuerte de la tortura física, tortura psicológica, pero también tortura sexual. Es en los camiones y durante el traslado donde se dieron los hechos de la tortura sexual. Las posiciones forzadas, las amenazas de desaparición, de asesinato. Creíamos que había muertos, porque ante las amenazas y ante la forma tan brutal que nos estaban golpeando, pues era lógico que pensáramos que ya algunos de los que estábamos siendo detenidos estaban muertos. Y también ante la amenaza de la desaparición, por la misma presencia de la muerte, ¿no? Creíamos que también estaban desapareciendo personas en ese momento. Alrededor de 10 o 15 policías se lanzaron sobre mí y me golpearon como si fuera una cosa, como si no tuviera vida. Durante el traslado en los autobuses, pues fuimos obligados a hacer posiciones forzosas. Nos apilaron uno sobre otro. Teníamos que cargar a algunos compañeros y también estar cuidándonos de no lastimar a los que estaban abajo. Había mucha gente sangrando, mucha gente quejándose. Fue ahí donde... Pues fue justo donde a varias compañeras y a mí nos torturan sexualmente, ¿no? Me refiero a tocamientos, a introducción de dedos en la vagina. Algunas compañeras fueron obligadas a hacer sexo oral
nos insultaron, todo el tiempo con este lenguaje tan misógino y tan violento de ¿qué hacen ustedes aquí? Deberían de estar en sus casas, por eso les ocurren estas cosas. Creo que no puedes llegar a pensar con cuánta maldad pueden tratar a alguien, ¿no? A una persona. Es increíble cómo está diseñada la tortura, como para deshumanizarlos y a la vez que te golpean tan fuerte, ¿no? De tantas formas, no es solo los golpes físicos, sino lo que te están diciendo, la forma en que están actuando, todo lo que pueden estar trastocando en ti, que en momentos, claro, que te estás quebrando y te están quebrando. Fue un hecho realmente muy doloroso y lo recuerdo como el horror, como el momento más horroroso de la vida. Estaba viviendo un infierno que por desgracia escuchaba cómo le ocurría a varias mujeres en el mismo camión. Y estábamos totalmente indefensas e indefensos de nada. Después de que llegamos al penal y pude ver los rostros de mis compañeras, nos reconocimos en el dolor. Supimos que lo que había pasado conmigo había pasado con cada una de ellas y que por fortuna habíamos conservado la vida y que juntas estábamos y que juntas necesitábamos hablar del gran horror que habíamos vivido. Conocimos ahí en la cárcel a las mujeres que fueron detenidas el 3 de mayo. Yo fui detenida el 4 y el operativo fue exactamente igual. La forma de operar de la policía fue idéntica: apilar a las personas, torturar a las mujeres sexualmente encima de la pila de personas, identificar vínculos familiares, madres e hijos, para que los hijos o para que los esposos fueran testigos de la tortura. A muchas mujeres incluso las obligaron a contar chistes a los policías para no golpear a sus hijos. Ellos llevaban una orden. No eran policías que se excitaron en el momento de la detención. No era un fenómeno lo que estaba ocurriendo. Era parte de una orden, de una estructura de represión. Todo fue un operativo completamente sistematizado, en el cual la tortura sexual y toda la forma en que se llevó a cabo el control que querían imponer ante nosotros que nos estábamos manifestando, todo estaba sistematizado. No fue un fenómeno. Yo creo que fueron un montón de policías distintos, de corporaciones distintas, ¿no? A mí me detuvieron Policía Federal Preventiva, luego me pasan a estatales, luego otra vez Policía Federal Preventiva y luego es la Agencia de Seguridad Estatal la que me sube a los camiones. Y en general los que recuerdo que por lo menos a mí me torturaron sexualmente. Nosotras denunciamos ante diversas instituciones y nunca nos hicieron caso. Un año de distancia de la represión, nos hicieron un peritaje en la Procuraduría General de la República a través de la FEBINTRA. Y fue realmente espantoso. Fue un espacio de revictimización terrible, dolorosísima. Y mientras esto ocurría, 50 policías federales estaban recibiendo un taller de derechos humanos en el cubículo junto a donde nos estaban haciendo el dictamen médico. Me tenían desnuda, sacándome fotografías, las peritas, diciéndome que no había ninguna señal de violencia a un año de distancia, y escuchaba los chistes sexuados de la policía que estaba teniendo un curso al lado. Desde que llegamos, lo primero que hicimos fue intentar levantar una denuncia acerca de lo que nos había ocurrido a nosotros, pero como todo el tiempo se esmeraban en esta posición de ustedes son los que agraviaron al Estado,
Entonces estábamos en calidad de detenidos, de acusados, y no podíamos quejarnos de lo que nos había ocurrido. Y a pesar de eso, continuamos nosotras la denuncia. Desde el primer momento en que entramos al penal, creo que tomamos una decisión colectiva y decidimos denunciar lo que nos había ocurrido. Finalmente, los verdaderos delincuentes nunca van a estar en las cárceles. Las cárceles son espacios donde encierran a la población jodida, a la población que no puede defenderse, para justificar el control que ellos intentan imponer. Entonces, la cárcel, no solo a los presos políticos, la cárcel es un espacio de tortura constante, de injusticia constante, es un micromundo donde se explota la violencia, la imposición, el poder de las autoridades. Pues para nosotras es muy importante seguir con esta denuncia, seguir juntas también creo que es importante porque nos da fuerza. Yo creo que nosotras jamás, independientemente de denuncias judiciales o no, siempre hemos llevado una denuncia social. Creo que para nosotras es muy importante haber tomado la decisión de no callarnos, de seguirlo diciendo y de seguirlo difundiendo. Pues es una gran sorpresa, ¿no? Una sorpresa muy agradable el que jóvenes estudiantes no se hayan quedado callados, ¿no? La represión impone miedo y una forma de romper el miedo es denunciar, pararse enfrente y decir, tú eres culpable, esto ocurrió, es parte de un sistema, es una forma de hacer gobierno, de gobernar, y ante esa forma de gobierno, ante esa forma de represión no estamos de acuerdo y no hemos olvidado todo lo que históricamente nos ha dolido, ¿no? Ha sido una sorpresa muy agradable que espero no sea aprovechada para seguir manipulando un fraude, ¿no? Nosotros sabemos que no podemos confiar en las instituciones para alcanzar justicia. Entonces nosotras hemos comenzado a hacer un trabajo de reparación en el que a través de la denuncia social, a través de señalar la responsabilidad del Estado y de los perpetradores, de Peña Nieto, de Vicente Fox, de Wilfrido Robledo, de Medina Mora, de García Luna, de todos estos personajes que han recibido después de esos hechos condecoraciones y puestos mejores en el gobierno, es justamente intentar que la gente de a pie tenga esta capacidad de romper la impunidad y de señalarles. El Estado continúa haciendo la política de la represión porque socialmente no los condenamos y porque la memoria suele dormirse. Y nuestra tarea hoy aquí es justamente llamar a la memoria. Soy el primero en lamentar los hechos ocurridos en San Salvador Atenco. Actuamos para restablecer el orden y la tranquilidad. Protegerte a ti y a tu familia es un firme compromiso de mi gobierno. Me tomé el atrevimiento de que vieran el video completo porque quería que tuvieran alguna imagen real. Este caso se resolvió hace 3 años. La Corte Interamericana acusó a México, lo obligó a que pidiera una disculpa pública y sobre todo
estableció la tortura sexual contra las mujeres, haciendo uso de la Convención Interamericana, haciendo uso de todos los mecanismos que tenemos, logramos que el día de hoy ya no se hable de tortura sexual y en caso de que llegue a verse, inmediatamente sabemos que podemos acudir a las autoridades y las autoridades nos van a responder. Y eso para mí es lo más importante. Quería que entendieran que las convenciones, la CEDAW, la Belém do Pará, todas las demás convenciones tienen un fin más grande y que no vamos a tener resultados en 15 días. Pero ahorita actualmente ante la Corte Interamericana hay un juicio para establecer la violencia política contra una mujer. Ya llegó hasta allá. Un juicio ante la Corte Interamericana tarda entre 7 y 10 años a resolverse si tenemos suerte y si no va a tardar 15 años. Pero cuando la condena se hace, la condena es para que el Estado haga políticas públicas en favor para detener la violencia contra las mujeres. En el caso de Atenco, la violencia y la denuncia social que ellas hicieron fue tan grande que lograron que el Estado mexicano se comprometiera a dar y a hacer acciones muy puntuales en materia de seguridad y de justicia para nosotras. Las convenciones internacionales están vivas, son documentos vivos que podemos utilizar, que podemos recorrer, que podemos agarrar, llegarlos, tomarlos y utilizarlos, porque para eso están, para que podamos tomarlos cuando los necesitemos. Es importante que se queden con esta idea y que lo vean como es, que no crean que nada más están ahí para que nada más pongan un artículo, sino para que entre todas empecemos a utilizarlo y hagamos que los documentos cobren vida y le podamos seguir exigiendo al Estado que haga lo que tenga que hacer para que se logre hacer esto. Y recordarles, la Convención Interamericana para las Mujeres solamente es latinoamericana, no es universal, no aplica fuera de ninguno de los países de los Estados americanos. Hasta aquí sería mi presentación el día de hoy. ¿Hay alguna duda que les gustaría hacerme o algún comentario que quisieran que lleváramos al respecto? Porque yo sé que el video no estuvo nada fácil, por eso quiero que me digan sus comentarios para poder cerrar la conversación y poder separar cualquier duda que exista por lo que acabamos de ver, que fue sumamente fuerte. Pues sí, entender que todos estos acuerdos, tratados, leyes, acuerdos que se están haciendo para nosotros han tenido un trasfondo, ¿no? Que logremos entender nosotros como mujeres que no ha sido fácil que se llegue a esto, que ha tenido un antecedente y el cual no ha sido como pues el mejor para poder nosotros lograr una defensa para nosotros, ¿no? Que las mujeres entendamos para aprender a valorar que existe eso, que lo compartamos, que pues sí, que no lo tomemos a la ligera, porque pues como les comentaba, esto tiene un trasfondo, fue muy difícil para estas mujeres por las cuales las que les ha pasado, y no solamente ellas, han habido muchas que aún no han levantado la voz, y por las cuales no han sido escuchadas o lo han intentado, pero se han violentado sus derechos, por las cuales las han callado. Entonces, pues entender que gracias a ellas y a muchas que han pasado una mala situación, nosotros hoy en día tenemos el método para poder levantar ya la voz. Muchísimas gracias, Nat. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo? Sí, Pues bueno, perdón, adelante. Bueno, yo considero que al final del día también es importante tomar estos tipos de cursos para los hombres, porque al final de cuentas también nos sensibiliza, ¿no? Nos da un parámetro más amplio para conocer más allá de lo cotidiano, de lo que la televisión nos quiere mostrar, ¿no? Estos videos y estos cursos nos sirven para ir más allá y ver la realidad que realmente estamos pasando en nuestro país y que al final del día siga aumentando, ¿no? Que todos los índices de feminicidio, todos los índices de violencia contra la mujer, toda la violencia vicaria que existe, es muy importante tenerlo, tener la claridad y como hombres saber que realmente puede pasar esto a a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿no? Y ver estos videos sí es sí llega uno a estar en shock, porque al final de cuentas son historias verídicas, historias reales que no son contadas en novelas, ¿no?
y al final de cuentas yo agradezco estos cursos y al final de cuentas nos vamos con mucho conocimiento. Muchas gracias. Adelante la compañera que estaba, que quería dar un comentario. Sí, gracias. Pues sí, es vergonzoso, demasiado triste estas historias que, como comentan, sabemos que son reales y es vergonzoso, ¿no? O sea, el nivel social en el que nos hemos estado encontrando, eh, eso fue un problema de territorio, ¿no? Y esta parte enferma de lo social, de objetivizarnos y por una cuestión de territorio y acabar con tortura sexual y cámbiale territorio por, no sé, defensa del agua o otros temas y por ser mujeres a lo sexual, ¿no? O sea, siempre esta parte de esta violencia sexual que está sigue estando presente, ¿no? O sea, tristemente está presente, con miedo a ir caminando en las calles, se entiende de posición, qué importante conocer todos estos mecanismos que se están trabajando. Igual a mí me choquea también escuchar, ¿no? O sea, el tiempo de la Corte Interamericana, dices 10, 15 años, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte sobre quién está parado estos avances, ¿no? Sobre la tristeza, sobre la tortura, sobre el asesinato de tantas y tantas y tantas mujeres con las cuales traemos cargando atrás, ¿no? Ay, ya se me estruja el corazón de esto, ¿no? De tener esta información, pero bueno, es un aliciente también y da fuerza y fortaleza para, pues para ya no quedarse callado, pues acudir con ustedes y con la esperanza, ¿no? De que estas instituciones que tienen esta información más a la mano y que la están utilizando, bueno, para la sociedad en general, los que estamos de a pie, pues sí realmente seamos sustentados a través de esto, ¿no? Porque es triste también ver que las fiscalías y que te siguen revictimizando, que siguen sobajando a las mujeres, eso es muy lamentable también, ¿no? Entonces, eh, yo aún siento la impotencia de que está esta información, está este conocimiento, pero en los terrenos de a pie, pues todavía falta mucho, ¿no? Y pues muchas gracias a la ponente Ana y qué interesante. Gracias. A la orden, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Sí, Adelante, Diana, buenas noches. buenas noches. Pues yo, bueno, es la primera vez que me entro a este tipo de curso y ahorita con el último video, pues me doy cuenta, ¿no? Que nuestra historia siempre ha estado marcada de ese tipo de situaciones. Simplemente que no se abre al público, no se sabe, no se informa uno bien, no se investiga a fondo. Entonces, yo considero que se viene arrastrando y lo bueno de ahora es que tenemos acceso a esa información, se pueden hacer más investigaciones. Entonces, pues yo digo que no hay que dejarlo ahí, ¿no? Vienen generaciones, de nuestras hijas, sobrinas, ¿no? Hermanas, y yo considero que deben de estar informadas sobre este tipo de situaciones porque, o sea, esto es un hecho que fue hace ya años, ¿no? Pero se puede presentar en cualquier otro momento, en cualquier otro lugar, y incluso estar cerca de nosotros o alguien de nuestra familia poderlo vivir. Entonces, que no se quede nada más en el hecho de me enteré, ¿no? Sino que seguir luchando, seguir informándonos, seguir apoyando todos esos ideales, todos esos, pues todo lo que se plantea para que se haga la lucha para la justicia con esas mujeres y que no se quede ahí, que siga avanzando, que informemos a las mujeres de nuestra familia, que corramos la voz, que se pueda hacer a grande, ¿no? Porque yo considero que hay muchas mujeres jóvenes que a lo mejor no sabían esta información que nos acaba de presentar. Y si la saben a grandes rasgos. Y
ahora sí que el profundizar como ahorita no lo hizo, pues nos abre más, ¿no? El panorama hacia el tema que nos presentaron hoy. Y pues yo digo, correr la voz, hacer saber que existen leyes, que existen decretos, muchas cosas para, para la violencia que sufren las mujeres. Y pues así, ¿no? O sea, ir evitando la violencia pues desde casa, desde el hogar, porque desde ahí es desde donde se va planteando a los hijos, enseñándoles, educándolos, que la mujer es mucho más, ¿no? Que tiene más ese valor del que le han llegado a dar en los últimos años. Y pues ahora sí que muchas gracias por este curso y pues me gustó muchísimo y la verdad aprendí bastante. Gracias. Muchas gracias, qué bueno que les gustó, estoy convencida, amo mi profesión. Aquí en este partido, gracias al PRD, me invitan cada año y estoy muy honrada de formar parte de su equipo de docentes. Y procuro siempre innovar, que no salga lo mismo y que podamos llevarnos algo para profundizar, para pensar y para compartir. Muchísimas gracias, en verdad. Gracias. ¿Alguien más? Sí, licenciada, hay dos comentarios en el chat. De Jennifer, dice, como tal, ya hay un avance, ya se está generando visibilidad y hay más voz, información y herramientas para ayudar en este ámbito. Karen Luna, es una realidad constante que todas las mujeres, aún en la actualidad, vivamos violencia y estos temas tomados el día de hoy nos abren un parámetro para ayudarnos entre nosotras y poder defendernos. Hay otro comentario, buen curso, gracias, PRD, y como abogada y mexicano es bueno actualizarse e informarse de estos temas. Muchas gracias. Pues sí, esa es la idea, que podamos todo el tiempo estar avanzando en la manera en que queremos y vamos a ver el México que queremos, pero lo vamos a lograr a base de básicamente intentarlo. Tenemos las convenciones, tenemos los instrumentos, tenemos la preparación. Ahora vayamos y hagámoslo realidad a través de las vías jurisdiccionales, a través de la acción legal o de la denuncia social que necesitemos, pero sí estamos avanzando. Y prueba de ello son estos instrumentos que nos dan pautas para que vaya mejorando toda la forma de legalidad en nuestro país. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, licenciada. Considero que fue una sesión fuerte, pero nos sigue tocando por la violencia que seguimos pasando las mujeres, ¿no? Entonces, pues le agradecemos mucho. Pues no tengo más que decir. Una clase fuerte. No sé si quiere adicionar algún comentario o algo para ya despedirnos. Agradecerles, aceptarles que me hayan permitido que fuera este curso diferente, que haya podido sacar otra parte que no sacaba en los cursos, pero que creo que es muy importante que veamos, porque las convenciones están vivas. Y aquí ya vimos una prueba de que sí viven, que sí existen y que sí generan cambios en todo el mundo. La tortura sexual en México ya se encuentra considerada como tal y ya está penada. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Pues muchas gracias, licenciada. Les recuerdo a todas y a todos que ya en el chat se encuentra el cuestionario de salida para que por favor nos apoyen con sus respuestas. Y pues a nombre de la Secretaría de Igualdad de Género y la maestra Karen Quiroga, les damos las gracias por asistir a esta sesión del curso virtual en la importancia de los instrumentos para las mujeres y sus derechos. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias, licenciada Ana Fátima. Buenas noches a todas y a todos. Y bueno, una vez terminando su cuestionario de salida, pueden ir abandonando la sala virtual. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.